Hola, bienvenido. Nos da mucho gusto saber que ya estás conectado, que ya estás a la expectativa de lo que el día de hoy va a haber. Y precisamente el día de hoy quiero compartir un tema que se llama cómo cultivar una vida de oración. Quizá a lo mejor te has preguntado cómo puedo yo lograr ser un hombre de oración. Y quizá lo has intentado y probablemente no ha funcionado, te has quedado truncado. A lo mejor los primeros días sí has podido mantener esa vida constante de oración, pero probablemente a medida que van pasando los días o las semanas, resulta que va menguando, resulta que hoy te salió algún compromiso, lo cambiaste y dijiste, hoy en la noche lo voy a hacer, y resulta que te falló, ¿verdad? Hoy quiero compartir contigo este tema y espero que puedas tener un lápiz, una hoja o un cuaderno, porque creo que te va a servir de mucho. Quiero comenzar diciéndote esto y precisamente va a estar basado esta pequeña enseñanza en el libro de los Hechos, capítulo 3, dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Aquí puedo encontrar a dos personas que eran constantes, que habían ya definido qué día, a qué hora, el poder subir para poder llevar una vida de oración. Pero antes de entrar en materia sobre el asunto de la oración, quiero comentarte que la oración es platicar con Dios, es llegar delante de Dios y poderle decir lo que tu corazón siente. Muchas veces creemos y pensamos que la oración tienes que llegar delante de Dios y decirle un rollo bien acá, ¿verdad? Bien bueno, bien chido, con palabras bien sofisticadas y toda la onda. Pero ¿sabes una cosa? Es tan sencillo el poder comentar esto, porque la oración precisamente es eso, es platicar con Dios, es estar en un diálogo con el Padre, es poderle decir: Dios, me siento así, es poderle decir: Dios, me gustaría, anhelo esto, anhelo lo otro, platicarlo, creértela que Dios no está sordo, creértela que Dios no está ciego para poder hacer estas cosas. Esa es la verdad. Y yo quiero de alguna forma poderte animar, y aquí tengo algunos puntos para poderte enseñar o poderte dar algunos pequeños tips para que tú puedas mantener una vida de oración. Y quiero comenzar con el primero. El primer paso podríamos llamarle así: busca a alguien que le guste orar. Primer paso, busca a alguien que le guste orar. A lo mejor va a ser difícil entre todos tus amigos, entre todos tus cuates, y si tú les preguntas: ¿te gusta orar? Va a decir: no manches, o sea, ¿cómo? ¿Verdad? Porque desafortunadamente la oración la ven como un asunto pesado, aburrido, como que dices tú, como que no le encuentro sentido. Pero si tú en realidad estás convencido y deseas llevar una vida de oración, creo yo que tienes que buscar a alguien que le guste la oración. Una vez que lo encuentres, entonces ya la llevas de ganar. Platica con esa persona, formaliza. El segundo punto sería: formaliza la hora para orar. Platica bien con él y dile: ¿a qué hora puedes? ¿A qué hora te gustaría? Y ambas personas tienen que ser honestas y decir: si a esta hora quedamos en acuerdo para orar, para juntarnos, háganlo. De preferencia yo animo que si son que sean del mismo sexo, ¿verdad? Porque imagínense, si es un hombre o una mujer, pues no se va a ver nada bien, al menos que sean esposos. Entonces lo más ideal es que sean entre hombres o entre mujeres, pero que se reúnan para poder buscar el rostro de Dios. Entonces tercer paso: empiecen a leer pasajes bíblicos donde hable acerca de oración. ¿Por qué digo esto? Porque esto te va a animar, esto te va a reconfortar, esto va a traer hacia ti un deseo de poder amar la oración. Y mayormente si te encuentras historias como la de Daniel cuando fue lanzado al pozo de los leones, o los jóvenes hebreos que fueron lanzados al horno ardiente, ¿verdad? O sea,
ese tipo de historias, créeme que te van a motivar. Créeme que esas historias van a provocar en ti un deseo ferviente, van a provocar en ti algo que despierten en ti el deseo de orar, el deseo de buscar a Dios. Le vas a encontrar sentido para poder orar. Quizá al principio te va a costar trabajo porque vas a decir, ¿y qué le digo a Dios? Comienza con lo pequeño, comienza con algo sencillo. Y a medida conforme vayas leyendo historias bíblicas, a medida que vayas leyendo la palabra de Dios, créeme que tu vida de oración va a ir incrementándose. Quizá a lo mejor los primeros días van a ser 10 minutos, 15 minutos. A medida que vayan, va a ir en aumento y eso va a ser algo bueno y va a ser algo glorioso. Entonces, el tercer punto o el tercer paso es: empiecen a leer pasajes donde aparezcan hombres y mujeres de oración, y te mencionaba yo uno de ellos, como es Daniel, o simplemente la vida misma de Jesús. Yo te recomiendo leer Marcos, porque es un libro que habla un poquito sobre la vida de oración que Jesús llevaba. Y no solamente Marcos, sino también los 4 evangelios, incluyendo este. Te podría dar otro tip. Dentro del punto número 3, escucha testimonios de hermanos, ¿verdad? Que tuvieron a lo mejor algún problema, alguna situación difícil, pero que vinieron delante de Dios, presentaron su problema, su necesidad y cómo Dios obró. Porque esto te va a animar, esto te va a motivar a no dejar de orar. Otro pequeño tip dentro del número 3 es que qué importante es que leas. Hay libros, ¿verdad? Hay libros de escritores. Algunos de ellos son recomendables, por decir, por mencionar algunos. Lee la historia de Martín Lutero, lee la historia de Juan Wesley, lee la historia de esos reformadores, de esos hombres que empezaron a traer un despertar en el espíritu sobre nuestra nación México y aún en el mundo entero. Porque de ese tipo de personas, créeme que vas a aprender. De ese tipo de personas, créeme, te van a impartir ese espíritu de orar, ese espíritu de buscarle, ese espíritu de ser constante. Así que yo te animo, comienza este reto, empieza a cultivar una vida de oración, pero busca a alguien que le guste. Formaliza la hora, el lugar, de preferencia que el lugar no sea un lugar cerrado, no sea un lugar, ¿verdad?, donde quizá nada más estén los dos, no. Que sea un lugar donde quizá pueda existir también otras personas más, para que ustedes no se sientan quizá a lo mejor un poquito raros o extraños si es que no han llevado una vida de oración. El paso número 4 para poder cultivar una vida de oración es: adoren a Dios. Cuando se junten, aprendan a adorar a Dios. Yo les recomiendo, les animo y les motivo. En YouTube hay canciones de hombres de Dios que te inspiran para orar, cantos de adoración. Pueden comenzar con un canto, con 2, o con un canto de alabanza, ¿verdad? Están los de Marcos Witt, están los de Marcos Barriento, están los cantos de Más Vida. O sea, la verdad, tenemos sin duda alguna mucho material de dónde tomarlo para podernos apoyar y que esto nos pueda impulsar para poder buscar la presencia de Dios. Así que paso número 5 para poder cultivar una vida de oración: es importante, muy importante, que si ya llevas un mes, 2 meses buscando la presencia de Dios, ¿sabes una cosa? Debes de aprender algo muy importante. Debes de ser constante. Sé constante. Sé constante. Sé constante. Podrá haber cosas importantes, a lo mejor un cumpleaños, a lo mejor te invitaron al cine, y es precisamente a la hora en la que tal vez quedaste para orar. ¿Sabes una cosa? Sé constante. Sé constante, ¿verdad? No quedes mal. El problema es cuando empiezas a decir: mañana lo suplimos, mañana lo cubrimos. Porque créeme que es así como muchas veces vamos perdiendo la constancia, la disciplina de estar orando. Entonces, aprende a orar en casa también. Si te reúnes con la persona con la cual quedaron en acuerdo para orar, también te animo,
¿verdad? Que en casa puedas cultivar la vida de oración. No solo cuando te reúnas con esta persona con tu amigo, ¿verdad? Para orar. Es importantísimo, una vez más, te lo vuelvo a repetir, te lo vuelvo a decir, ¿verdad? Cultívalo en casa, en casa. ¿Para qué? Porque créeme que esto va a producir fruto. Esto te va a permitir poder crecer. Esto te va a dar una fortaleza. Esto va a haber en ti algo fresco que va a estar fluyendo constantemente en tu vida. Vas a tener una palabra siempre en tu boca para poder aconsejar, para poder bendecir a alguien. Cuando quizá tú lo veas, o cuando alguien se acerque a ti para decirte: oye, me siento así, me siento de esta otra forma. ¿Qué crees? Estarás presto para poder orar. Yo te podría compartir el día de hoy un pequeño testimonio que me pasó. Yo recuerdo que iba yo a cargarle a mi camioneta gasolina a una de las gaseras, y recuerdo perfectamente bien que sin querer la señora que trabaja en la gasolinera para cargar, poner la bomba, ¿verdad? En donde está el tanque de gas, de gasolina. Yo recuerdo que escuché que ella que en esa mañana llegaba con un dolor de cabeza, llegaba de malas, simplemente estaba fatal, fatal, fatal. Y sin querer queriendo me voltea y me ve, dice: ay, señor, discúlpeme, no tiene por qué escuchar mi plática. Digo: discúlpeme usted a mí. Digo: pero pues desafortunadamente escuché tu plática y quisiera decirte algo. Dice: dígame, señor. Pero antes de que ella me dijera eso, me dice: ¿cuánto le ponemos? Le digo: póngale gasolina, ¿verdad? Le dije: 500 pesos. Cuando entablo plática con ella, le digo: deme la oportunidad de orar por usted. Yo recuerdo que mi oración no fue grande, simplemente le dije a Dios: Dios, así como tú, yo escuché, ¿verdad? El problema de esta señora. Yo simplemente te pido que tengas misericordia y que puedas, ¿verdad?, traer sanidad y puedas quitar toda molestia que esta señora tiene el día de hoy. Fue todo lo que dije. Y al momento la señora me dice: gracias, don, ¿verdad? Le pago, me entrega mi ticket y me arranco. No tardó mucho, yo creo que unos 2, 3 segundos, cuando de repente ella me da testimonio, porque al día siguiente regreso y es la gasera donde por lo general cargo gasolina. Me dice: don, ya no me dio tiempo de decirle, por más que levantaba yo las manos y le decía: espérese, porque ¿qué cree? En el momento en que usted se arranca y yo le entrego el ticket, a partir de ese momento, dice, el dolor de cabeza, el cansancio que yo traía sobre mi cuerpo se fue. Entonces es bien importante que aprendas a orar en casa. Busca un tiempo de calidad para pasarlo con Dios, y esto te va a traer mucha bendición dentro de tu casa. Sin duda alguna, si tienes problemas, si tienes alguna necesidad, empieza a exponerlos delante de Dios y deja que Dios obre, ¿verdad? Entonces el paso número 5 para poder cultivar una vida de oración es: sé constante, sé constante, sé constante, no dejes de hacerlo. Paso número 6, para poder cultivar una vida de oración. Esta bendición que tú tienes de poder llevar una vida de oración, compártela con otros, enséñaselas, invítalos. Dile: mira, yo comencé a tener una vida de oración de esta forma. Transmítela, que otros aprendan, que otros tengan la dicha, tengan la bendición, así como tú la tienes, ¿verdad?, de poder platicar con Dios de esta misma manera, que otros aprendan, porque necesitamos gente de oración, necesitamos hombres y valientes que se puedan levantar y que puedan hacer vallado, y que podamos interceder por nuestra nación, y que podamos interceder por nuestro mundo, porque mucha falta le hace. Así que es importantísimo poder cultivar la vida de oración, muy importante no descuidarla. Así que yo te invito en el nombre de Jesús: no descuides esta área tan importante, porque es la que nos mantiene, es la que nos da vida,
es la que hace que tengamos una visión, es la que provoca en nosotros el poder compartir de Cristo a otros, porque eso provoca que dentro de nosotros pueda haber un fuego de Dios, ¿verdad? Que no se apague, sino constantemente esté fluyendo. Y eso es lo que hoy en día necesitamos. Pareciera que la situación en la que hoy en día estamos, como que nos ha cegado, como que nos ha permitido, ¿verdad?, desviar nuestra mirada de Dios para ponerla en la situación que en esta vida está pasando. Y yo creo que es tiempo de que levantemos nuestros ojos al cielo y que más gente, más hombres y mujeres de Dios se puedan sumar. Invita a otros, ¿verdad? Este es uno de los puntos importantes. Invita a otros para que también aprendan a cultivar la vida de oración. Recuerda que dad de gracia de lo que de gracia se ha recibido. El siguiente punto, o el último que podríamos decir en esta hora, es: sé fiel. Sé fiel. Hay cosas en esta vida que muchas veces cuando no le encontramos sentido, perdemos el sentido. Y la oración no tenemos por qué cambiarla. La oración no tiene por qué ser negociada. La oración más que nada tiene que ser algo que tú y yo debemos de entender perfectamente bien, que es lo que nos da esa vida, es la que nos impulsa, es la que provoca en nosotros el poder desear más de Dios. A Dios gracias porque alguna vez alguien se preocupó por mí y alguien oró por mí. Y si el día de hoy estoy atrás y tú me estás escuchando decir estas palabras, es porque alguien se tomó la molestia de orar, de interceder por mi vida. Y yo quiero decir que yo soy el fruto, quizá de una iglesia, quizá de un hombre o de una mujer que estuvo orando por mí, pidiendo a Dios que Dios me alcanzara. Yo recuerdo que cuando yo era niño, para concluirlo, yo recuerdo que pasaba una viejita a la casa y le decía a mi mamá: préstame a tu niño, voy a la iglesia. Y yo recuerdo que la viejita pues me llevaba, y sinceramente era un templecito en donde eran unos cuantos, en donde el que estaba dirigiendo la reunión decía: hay alguien que tenga alguna necesidad, hay alguien que esté pasando por algún problema, como que era el tiempo de las necesidades. Y yo recuerdo que la viejita se paraba y decía: quiero que oren por mis hijos, pero también quiero que oren por este niño, ¿verdad? Y decía este niño y me volteaba a ver. Y yo recuerdo que la viejita me decía: tú tienes muchas necesidades. Y yo le decía: pero ¿cuáles? Y luego me decía: escucha muy bien lo que te voy a decir, niño. Tu papá fuma. No, pues sí. Y luego le pega a tu mamá. No, pues sí. Entonces necesitas a Dios. Y yo recuerdo que todos doblaban sus rodillas, ¿verdad? Y la viejita pues sin querer queriendo me decía: ándale, hijo, dobla tus rodillas. Y pues yo bien obediente, el chamaquito ahí, porque luego me prometía que si yo obedecía me compraba pues un gansito. Y con tal de que me lo comprara, ¿qué crees? Tenía yo que ser obediente. Y ya cuando salíamos, pero algo muy importante que la viejita me decía, me agarraba de la mano: ella ya murió. Y yo recuerdo que la viejita me decía: ora por tu papá, dile al Señor que Dios lo alcance. Ora por tu mamá, ora por tus hermanos. Y yo recuerdo que la oración que hacía era una oración repetida, porque ella me decía: ora por tu mamita, ¿verdad? Dile que Dios la alcance. Pero hoy me puedo dar cuenta porque mi familia ha sido alcanzada gracias a que una señora me enseñó, gracias a que una señora, sin ser de su familia, se tomó la molestia de poderme compartir lo que viene siendo el punto número 6, ¿verdad? Cultivar una vida de oración. Te animo para que tú lo hagas. Sé fiel. Esta viejita fue fiel y mira, yo soy fruto de esa perseverancia de esta señora. Me dio mucho gusto. Espero que te sirva este mensaje. Escríbenos si estás batallando con poder llevar una vida de oración. Escríbenos, y si en algo te podemos ayudar, aquí estamos para servirte. Muchas gracias.